Alabado sea Jesucristo, con María por siempre sea alabado. Queridos hermanos, una alegría, una bendición que Dios me da de poder compartir con ustedes la palabra de Dios tomada del Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículos del 24 al 26. Recordemos que la palabra de Dios es luz para nuestros pasos. Recordemos que cuando escuchamos la palabra de Dios, esa palabra nos da la capacidad para responder a nuestro Señor. Por lo tanto, escuchar la palabra de Dios para nosotros es un gran beneficio. Por eso les invito para que tomemos conciencia que como buenos cristianos escuchemos la palabra de Dios todos los días. Si usted escucha la palabra todos los días, Dios le va iluminando, Dios le va transformando. Pedimos al Espíritu Santo que Él actúe en nosotros para que podamos sacar el mejor beneficio de esta palabra, que podamos descubrir qué es lo que Dios nos quiere decir, qué enseñanzas podemos sacar. Y Dios cuenta con nuestra respuesta, esa respuesta a, que se va a extender a lo largo de toda nuestra vida si somos perseverantes, si somos dóciles a lo que Dios nos pide a través de su palabra. Pues a la Virgen le pedimos también que ella nos asista, que nos ayude para que esta palabra no sea como una palabra que apenas comienza a fructificar y luego muere, como aquella semilla que cae entre piedras, que apenas nace y luego se seca. Que esta palabra se prolonga durante toda nuestra vida para que podamos hacer su voluntad. La voluntad de Dios que nos permite poder disfrutar de las alegrías del cielo desde ya, desde esta tierra. Escuchemos la palabra de Dios del Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículos del 24 al 26. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. Y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guarda para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Esta palabra ha de resonar siempre en nuestra vida. Al que me sirva, el Padre lo premiará. Pero antes Jesús nos ha dicho las condiciones para poder servirle. O sea, no podemos, es como si cuando alguien quiere hacer una casa y dice, bueno, yo voy a pagar para que me hagan esta casa y necesito que me hagan un presupuesto. Y entonces comienzan a hacer los presupuestos. ¿Y quiénes hacen esa oferta? ¿Quiénes hacen esa propuesta? Pues aquellos que saben construir. Pues para que podamos recibir ese premio del Padre, Jesús nos da unas condiciones que al principio del Evangelio resuenan. Dice: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. El Señor quiere que nosotros seamos fecundos, y para ser fecundo necesitas morir. Morir a lo que te aparta de Dios, morir a lo malo, morir al enojo, darle muerte a la ira dentro de tu vida, dentro de tu ser, darle muerte a todo aquello que se llama pecado, a la pereza. Y podemos hacer una lista de pecados, pues necesitamos morir a estas cosas que nos apartan de Dios. Les aseguro
que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Caer en tierra significa ser humildes, significa aceptar la voluntad de Dios y vivir valientes aún cuando ya no sentimos fuerzas para continuar. Pero que seamos conscientes que vamos a la muerte y solo vamos a ser fecundos si caemos en tierra y morimos. Si morimos a aquello que no es de agrado ante el Señor. Y dice Jesús en su palabra, si muere, da mucho fruto. Para poder morir necesitamos no suicidarnos, como lo hacen algunos. Para poder morir necesitamos hacer penitencia. Y eso no es fácil. Decía San Ambrosio, el que se cansa de hacer penitencia, renuncia a la gracia. Si la gracia va unida a la penitencia, dice San Ambrosio, el que se cansa de hacer penitencia, renuncia a la gracia. No nos cansemos de darle muerte en nosotros a aquello que no le agrada a Dios. Y las cosas malas en nosotros son tan necias, tan difíciles de darle muerte como las cucarachas, digo. Últimamente salió la noticia que las cucarachas se han hecho tan fuertes que no es fácil matarles. Pues creo que también así es el pecado, así son los vicios, así son todas las cosas feas que se nos han pegado, así es la cizaña. No es fácil darle muerte. Y por eso se necesita de la penitencia, se necesita de ir muriendo al pecado. Y si nos cansamos de hacer penitencia, dice San Ambrosio, entonces estamos como renunciando a la gracia. San Pedro le echó en cara a los judíos de haber crucificado a Jesucristo, Hijo de Dios y verdadero Mesías. Muchos de ellos sintieron arrepentimiento y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué haremos, hermanos? Y San Pedro les contestó, haced penitencia, haced penitencia. Y solo así podemos salir vencedores. También decía el apóstol, castigo mi cuerpo y le reduzco a servidumbre, no sea que después de haber pecado, no sea que después de haber pecado, los demás me encuentre yo también reprobado. No sea que después de haber pecado los demás me encuentre yo también reprobado. Es decir, no sea que después de haberles dicho a los demás, miren, dejen de pecar, yo también me encuentre reprobado. Según las órdenes del Señor, dice el salmista, he marchado por el rudo camino de la penitencia. No es fácil hacer penitencia, pero eso es lo que nos va a dar la capacidad de ir muriendo para poder dar frutos. Para poder dar frutos necesitamos todos los días hacer penitencia. Y tenemos varios ejemplos de penitencia. Jesucristo no se limita a recordar que hagamos penitencia desde su encarnación y nacimiento en un establo hasta su muerte en la cruz. Padece para expiar los pecados del mundo. San Juan Bautista predica la penitencia y él mismo, desde la edad de 2 años hasta su martirio, no cesa de practicarla. Los apóstoles predican la penitencia y no dejan de castigar su cuerpo y de implorar el perdón del universo sumergido en todos los vicios. Santa María Magdalena y todos los mártires, los confesores, las vírgenes,
todos ellos han hecho penitencia. Todos los santos de todos los siglos, hasta los que se distinguieron por la pureza de su vida, se dedicaron a una vida penitente. Jonás, por orden del Señor, fue a la gran ciudad de Nínive. Penetró allí y después de un día de marcha gritó diciendo: dentro de 40 días Nínive quedará destruida. Los ninivitas creyeron al Señor. Y dice la palabra, publicaron un ayuno y se cubrieron de cilicios, desde el mayor al más pequeño. La palabra de Jonás llegó a oídos del rey. Se levantó de su trono, despojándose de sus vestidos, se cubrió con un saco y se sentó en la ceniza. Luego pregonaron y se publicaron por todas partes, por orden del rey y de los grandes. Se manda que los hombres no tomen alimento alguno, y que los caballos, los bueyes, las ovejas no entren en los pastos ni beban agua, que los hombres se cubran de ceniza, lo mismo que los animales, que sus oraciones se eleven al Señor, y que todo habitante se convierta y huya de la iniquidad que le mancha. Así dice en Jonás capítulo 3. David y el emperador Teodosio fueron modelos de penitencia. Y así también nosotros estamos llamados a morir cada día, morir al pecado. Y para poder morir al pecado necesitamos hacer penitencia. Que la Virgen Santísima nos ayude para que juntos vayamos en el camino de darle muerte a aquello que nos separa de Dios. Recordemos que desde el bautismo, desde el pecado original, nuestro cuerpo está rebelado contra el alma. Y nuestro cuerpo tira en contra del alma. Y gracias al bautismo, pues nos liberamos del pecado original, pero siempre el cuerpo queda con esa concupiscencia, con esa inclinación, y para no caer necesitamos hacer penitencia, ir muriendo a nosotros mismos para poder dar fruto, morir al pecado, para poder fructificar. Y si morimos al pecado, dice el Señor en su palabra, mi Padre les premiará, porque vamos a dar frutos. Que la Virgen Santísima te guarde en su corazón inmaculado.